Sí, Rafa, perdóname, es que mi micrófono estaba, trabado, pero sí. Amado Padre, te damos las gracias por este precioso día, Señor. Gracias por todas tus maravillas mostradas en el transcurso de esta semana, Sí, Señor. en especial por este día, Señor. Usa la vida de nuestros maestros, Señor, pero por sobre todas las cosas, abre el entendimiento de nuestro corazón, no para hacernos más sabios, Dios, sino para llevar este conocimiento a tu iglesia, Dios, y Ujú. utilízalo para nuestras vidas que sean de bien. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recording in progress. Bueno, muchísimas gracias, Eli, por esta oración. Y bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Hechos. Hemos avanzado un poco en este libro y bueno, la verdad es que ha sido una bendición en lo particular poder estudiarlo, no solamente enseñarlo, sino volver a ir a la Biblia, en este caso a estudiarlo de una manera no solamente teológica, no solamente exegética, sino también ver cómo el libro de Hechos es tan relevante para la iglesia el día de hoy, y no solo porque es interesante, no solo porque tiene muchos datos, muchas historias bastante extraordinarias, sino porque vemos la misma necesidad que tenemos del Espíritu Santo el día de hoy como lo tuvieron los apóstoles en el primer siglo. Y esa es la idea, que entendamos no solamente el contexto histórico, el contexto gramatical de este pasaje, sino que es importante ver la importancia, la relevancia que tiene para la iglesia el día de hoy. Y hoy vamos a ver un capítulo que considero uno de los más brillantes de todo el libro, debido no solamente a la historia o a lo que conlleva lo que vamos a leer, sino también debido al poder que el Señor estaba fluyendo a través de la iglesia primitiva, de personas que eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, personas que no eran tan brillantes, no eran tan extraordinarias, pero que tenían delante de ellos una gran labor que hacer, pero no solamente tenía esta gran labor, sino que había alguien en ellos que solamente a través de él podría llevarse a cabo esa obra. Y vemos hoy un capítulo bastante interesante, pero también bastante relevante para nuestras vidas. Y he titulado esta clase "El Evangelio no está en cadenas". Sin duda esta frase podemos remontarnos al apóstol Pablo cuando estaba en prisión, es una frase semejante, pero quise poner este título ya que cuando los apóstoles, como veremos hoy, Pedro y Juan, son enjuiciados, son puestos delante de los gobernantes, como podemos ver aquí en esta imagen, delante del sumo sacerdote y de todos los principales, y pareciera que esto exterminaba o ponía fin al cristianismo, o por lo menos los principales, los sacerdotes lo pensaron. Sin embargo, el Evangelio, aún después de los apóstoles, no está encadenado, no está limitado por las personas, no está limitado por las autoridades. El Evangelio proviene de Dios, por lo tanto no tiene límites, ¿no? La cárcel, las persecuciones, la censura, no pueden detener el Evangelio. Y eso es algo que deberíamos pensar constantemente el día de hoy, ¿no es cierto? Donde estamos viviendo una creciente antagonía por nuestra fe, estamos siendo incluso pues censurados en redes sociales o lo que tú quieras, pero mis hermanos, y muchos nos rasgamos las vestiduras y decimos, pero ¿por qué nos censuran? No nos deberían censurar. Miren, mis hermanos, pase lo que pase, el Evangelio no está encadenado, el Evangelio no está limitado, el Evangelio va a avanzar con nosotros o sin nosotros. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Es poder de Dios, no del hombre, no de los apóstoles, no de nosotros, es poder de Dios. Y si es poder de Dios, entonces no hay límites. Por más que el hombre se interponga, por más que el hombre quiera exterminar ese evangelio, como toda la historia de la iglesia lo ha comprobado, este evangelio es indestructible porque es el poder de Dios para la salvación. Y eso lo tenemos ejemplificado de una manera muy brillante en este capítulo, así que vamos a comenzar a estudiarlo. Vamos al versículo 1 de Hechos 4, dice lo siguiente, Hechos 1:4. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, recuerden que el contexto es el lisiado que es sanado en la puerta de la Hermosa, como estudiamos hace una clase,
Y recuerden que pareciera que hay una descontinuidad entre el capítulo 3 y 4 porque aparece otro capítulo, pero quiero que recuerden que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos. Por lo tanto, no deberíamos leerlas como historias separadas, sino como una narrativa continua, especialmente Hechos 3 y 4. ¿Por qué se insertan en nuestras Biblias los capítulos y versículos? Debido a una búsqueda para una búsqueda más fácil y también para encontrarlos cualquier pasaje de una manera más rápida, más sencilla. Pero estos capítulos y versículos no son inspirados por Dios, fueron insertados por otras personas para una mayor accesibilidad a ciertos textos, y esto no está mal. Sin embargo, esto a veces nos puede provocar que leamos cada capítulo como desconexo con el anterior o con el que sigue, y no debería ser así. Deberíamos leer la narrativa de Hechos, por ejemplo, de una manera casi secuencial, casi en todos los capítulos. Así que quiero que tomen en cuenta esto. Parece que el capítulo 4 empieza un poco abrupto, pero no. El capítulo 4 sigue con el 3, o el 3 sigue con el 4 más bien. Y entendiendo esto, mientras está lisiado ya sano en la puerta de la Hermosa, dice que mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Están aquí los apóstoles, están predicando el evangelio. Ustedes saben que aquel día se añadieron a la iglesia como 5,000 hombres. Y en esto vieron el tumulto, vieron la multitud, y el capitán de la guardia, que era digamos, el policía encargado de mantener el orden en el templo, y aparece otro grupo que llamamos los saduceos. Los saduceos aparecen en los evangelios también, y los saduceos tenían algunas peculiaridades que los diferenciaban de los fariseos. Una de ellas era que ellos observaban estrictamente la ley escrita, pero a la vez rechazaban la ley oral o la tradición de los ancianos, como también se les conoce. Esto es muy importante, ya que los fariseos, aunque abrazaban la Torá, abrazaban la Tanaj, el Antiguo Testamento, también hacían caso o incluso mayor caso a la ley oral y a la tradición que a la ley escrita. En otras palabras, guardaban mucho más, observaban mucho más lo que las generaciones pasadas habían explicado, habían comentado acerca de la ley, que lo que la misma había ya, pueden apagar sus micrófonos, por favor. Cuando vayan entrando, apaguen sus micrófonos, por favor, porque nos interrumpen en la clase y no podemos darle una fluidez. Así que les pido, por favor, que vayan apagando sus micrófonos a menos que quieran participar. Pero los saduceos rechazaban esta ley oral que los fariseos abrazaban, y eso es algo muy parecido a lo que sucede con la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, aunque lee las escrituras, aunque dice estudiar e interpretar las escrituras, le da un peso a la tradición eclesiástica, a lo que otros han dicho en el tiempo, más incluso que a la Biblia. De hecho, uno de los teólogos de la época media, Hugo de San Víctor, decía que tienes que conocer precisamente la tradición y luego ir a la Biblia para ver o corroborar si esto es cierto. En otras palabras, primero está la tradición y después la Biblia, y no ha cambiado mucho las cosas hasta el momento. Pero los saduceos observaban muy bien la ley escrita. Ellos rechazaban la jerarquía de los ángeles y de los demonios que los fariseos habían abrazado, y también había otro elemento importante: ellos rechazaban la resurrección. Y no sé si ustedes recuerdan que los saduceos fueron los que pusieron como en trampa a Jesús cuando le preguntaron acerca de un hombre que dejó a su esposa viuda, y por línea familiar su hermano se casa con ella, también muere, se queda viuda, y otro hermano se casa con ella, también muere y se queda viuda. Entonces los saduceos, para atrapar a Jesús, le preguntaron: ¿y en la resurrección de quién será esta mujer esposa? Y Jesucristo les dice: ustedes yerran al desconocer el poder de Dios y las escrituras, porque, y ya empieza la explicación, que en el cielo no nos daremos en casamiento. Pero lo que los saduceos querían hacer era poner en trampa a Jesús, querían ponerle una prueba, y ellos rechazaban abiertamente la resurrección. Por lo tanto, su pregunta no era honesta delante de Jesús. Ellos rechazaban esto, ellos pensaban que era una invención de los fariseos.
Así que están los saduceos delante de los apóstoles y dice que estaban indignados, dice el versículo 2, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Entonces, esto provocó que los pusieran en la cárcel para ya el siguiente día ser enjuiciados, pero eso no termina ahí. Dice el versículo 4 que muchos en aquel momento escucharon el mensaje y el número de los hombres llegaron a ser como 5,000. Quiero que noten un punto importante aquí. El término que usamos o que se usa en la Biblia en griego, en este caso no proviene de antropos, que es seres humanos o humanidad, podría traducirse, sino que procede de andrón. ¿Y qué tiene esto de relevancia? Bueno, el término andrón significa solamente hombres en sexo masculino. Por lo tanto, en aquel momento se convirtieron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, no sabemos la cantidad exacta de las personas que se llegaron a convertir. La pregunta es, ¿por qué la Biblia solamente registra aquellos que fueron de alguna manera convertidos y solamente se dirige a los hombres? Porque en aquel tiempo, como en épocas también posteriores, los hombres representaban la cabeza del hogar, representaban justamente que ellos eran la autoridad en su casa y normalmente se contaba a los hombres. Así sucede en los evangelios también cuando dice que se alimentaron a 5,000 hombres y todo esto representa la cabeza del hogar. Eso no quiere decir que la Biblia sea machista, ni mucho menos, sino que el conteo era el propio de su época. Así que habían 5,000 hombres, no sabemos si se convirtieron cuántas mujeres o si algún adolescente o algún niño tuvo este arrepentimiento en su corazón. No lo sabemos, pero por lo menos 5,000 hombres se añadieron aquel día a la iglesia. Y recuerden que el primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2, ya se habían convertido 3,000. Entonces, ya había un poco más de 8,000 personas en la iglesia. No sabemos exactamente el tiempo que haya pasado. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia era increíble. Y esto nos lleva a nuestro punto 2. Cuando Juan y Pedro son llevados hacia la cárcel, al siguiente día ellos se reunieron con los principales gobernantes, ancianos y los escribas, bueno, y ahí estaba un sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos eran del linaje de los sumos sacerdotes. En otras palabras, estaba la crema innata de las autoridades judías en ese tiempo. Y entonces aquí enjuician a Pedro y a Juan en medio de ellos y les hacen una pregunta muy importante. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? La pregunta que será honesta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron que este hombre, que seguramente ellos conocían o habían visto, cómo habían hecho que este hombre lisiado anduviera? ¿Qué es lo que ellos habían hecho? ¿Qué fórmula? ¿Qué poder? ¿Qué nombre? ¿Qué persona? ¿Cómo lo habían hecho? Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Y no sé si alguien puede leer. Carol, si me ayudas con Lucas 21:14. Aquí están delante de las autoridades, delante de las personas quizá más importantes de su época. Y Pedro tiene que hablar. Pedro, aquel que le dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, pero más tarde le dice, no deberías ir a morir o no deberías padecer. Y entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Es ese Pedro que se bajó del barca, todo precipitado para caminar sobre el agua, pero se hunde. Es ese Pedro que le dice a Jesús, yo nunca te voy a abandonar, incluso yo pondré mi vida por ti, y al mismo tiempo le niega. Es ese Pedro tan fluctuante, ese Pedro tan bipolar, ese Pedro con sus arranques de furia, de ira, de pasión. Ese mismo Pedro habló en el versículo 8. Pero ¿qué dice antes? Lucas 21:14, por favor. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Ok, el siguiente versículo también, ¿qué dice? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Excelente, muchísimas gracias. Creo que este pasaje, estas palabras de Jesús calaron en lo profundo de los apóstoles, y especialmente en este texto. Y recuerden el contexto también de Juan 14, cuando Jesús les promete que ha de venir el Consolador, el Paracleto,
el que está llamado a estar al lado de nosotros. Este Paracleto le dijo Jesús a los apóstoles, los guiaría a toda verdad. Por eso era necesario, hermanos, que los apóstoles esperaran el momento exacto en que el Espíritu Santo iba a llenarlos con poder, iba a llenarlos de tal manera que todas las promesas que Jesús les dijo que harían, todas las metas, todos los planes que tenían que llevar a cabo, tenían que ser llevados a cabo en el Espíritu Santo. Y aquí se cumple esta palabra. El versículo 8 dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, quizá recordando estas palabras, cuando estén delante de los gobernantes, delante de las personas que los persigan, les daré qué decir. No se preocupen por lo que han de decir. ¿Por qué? Porque en este caso el Espíritu Santo les iba a dar la palabra, les iba a dar el argumento que ellos deberían decir. Y entonces, ¿cuál fue este argumento? Pedro les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla sano delante de ustedes. Fíjense, lo que hace Pedro es darles un golpe, un gancho al hígado, literalmente. Porque le dice, ok, ustedes nos están poniendo delante de ustedes y nos están haciendo comparecer, nos están pidiendo razón, les vamos a decir la verdadera razón. Esta persona que estaba lisiado ha sido sanado por el nombre de Cristo. No es en nuestro nombre, sino por el Cristo, por Jesucristo el Nazareno. Para que no tengan dudas, es aquel que ustedes crucificaron. Es aquel que ustedes entregaron a las autoridades para que sea muerto de una manera tan cruenta, de una manera tan sangrienta, de una manera tan horrible. Pero tienen que saber algo, o más bien ustedes ya sabían esto, Dios lo resucitó. Y quiero que noten a lo largo del libro de Hechos que nunca se pone en tela de juicio la resurrección de Cristo. Nunca por las autoridades romanas, las autoridades judías propiamente, nunca ponen en tela de juicio la resurrección de Cristo. Nunca les dicen, oigan, sí, pero ¿qué creen? Que hallamos el cuerpo de Cristo. Sí, pero el mito de la resurrección es un mito. Nunca pasa un argumento semejante. No podemos ver un argumento en el libro de Hechos que contradiga la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo era un hecho comprobado. La tumba estaba vacía. El cuerpo no se había hallado. ¿Por qué razón? Porque Cristo ha ascendido, como vimos en Hechos capítulo 1. Así que quiero que noten esto siempre, que lean el libro de Hechos. Jamás se argumenta en contra de la resurrección, más bien los gobernantes callan en cuanto a esto. Los gobernantes parece que están mudos, parece que han sido testigos o por lo menos están conscientes que de alguna manera la resurrección era algo innegable. Dice Cristina, ¿por qué se hace referencia hasta el interrogatorio que Pedro está lleno del Espíritu Santo? ¿No lo estaba cuando sanó al hombre? De hecho, hay que hacer una distinción, Cris, cuando se refiere, hay dos términos para llenura en el griego. Uno se refiere al estado permanente y otro se refiere a cuando el Espíritu Santo repentinamente viene a este hombre y lo llena. Uno se usa cuando, por ejemplo, Esteban, Hechos 7, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando se buscaban diáconos, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un estado permanente, pero es algo que se debe buscar constantemente. ¿Por qué se hace referencia aquí justamente a la llenura del Espíritu Santo en el momento que Pedro habla? Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a Pedro para hablar eso. No es que Pedro no estuviera lleno del Espíritu Santo ya, no es que Pedro no tuviera el poder del Espíritu Santo, pero en este momento el Espíritu Santo vino a inspirar este argumento, vino a inspirar estas palabras. Por eso se hace la referencia, el énfasis que Pedro, lleno del Espíritu Santo, no fue por sus argumentos, no fue por su inteligencia, porque como veremos más adelante, los gobernantes reconocen que estas personas no son educadas como ellos. Pero el texto hace referencia a que fue lleno del Espíritu Santo para señalarnos del quien provino de estas palabras no fue de Pedro, sino fue del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba argumentando, estaba
defendiendo la causa del Evangelio. El Espíritu Santo estaba de alguna manera defendiendo aquello que estaba sucediendo. Por eso se hace ese énfasis. Así que la idea es que reconozcamos que fue el Espíritu Santo y no Pedro quien dio estas palabras. Es interesante, Ramiro, ver este juego de palabras. Se habla en el griego como de un estado permanente. Estamos llenos del Espíritu Santo, pero también como un momento en que somos llenos del Espíritu Santo. Es ese momento especial que el Espíritu Santo viene, nos unge, nos prepara, nos capacita para hacer determinada obra. Y sucede este segundo término aquí. El Espíritu Santo vino en Pedro y con poder habló estas palabras. Y fíjense, el versículo 11, me encanta lo que dice. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores. Aquí la palabra constructores o edificadores, como aparece en la Reina Valera, hace referencia en la literatura rabínica a aquellos que enseñan la ley. Entonces este texto proviene de Salmo 118. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? ¿O abrieron su micrófono? No, ok. Entonces, en este texto, cuando Pedro hace este señalamiento a que Jesús es la piedra desechada por los edificadores, especialmente por los gobernantes, por aquellos que enseñaban la ley, ha venido a ser la piedra angular. Ahora, tengo que decir que esas palabras son del Espíritu Santo, inspiradas mucho tiempo antes que incluso todo este acontecimiento, incluso que Anás, Caifás y todos estos principales nacieran. Estas palabras que el Espíritu Santo habla a través de la boca de Pedro se encuentran en el Salmo 118, versículo 22. Estas palabras mesiánicas, estas palabras que apuntaban a Cristo, son citadas por Pedro. Y ellos, sin duda, conocían muy bien ese texto. Habían leído los salmos, memorizaban los salmos. Es más, estaban educados para hablar de los salmos, para hablar de la ley. Así que estas palabras que Pedro les remite son palabras conocidas por ellos. No son palabras extrañas, no es algo que ellos les haya tomado por sorpresa, sino que estas palabras eran precisas. Estas palabras habían sido antes ya habladas, habían sido señaladas para hablar acerca del Cristo. Y dice Pedro, esta piedra, ustedes la han desechado, pero es la piedra angular. Es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de todo lo que sigue. Por eso el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí el argumento que Pedro, por el Espíritu Santo, les hace ver a los sacerdotes, a los principales, es que esta fe que Pedro predica, esta fe que los apóstoles predican, no es una fe nueva, no es algo que les debería tomar por sorpresa, no es algo que de alguna manera sea una desviación del judaísmo, más bien era el cumplimiento del judaísmo, era el cumplimiento de esas promesas hechas a Israel. Y de hecho, si leemos el contexto de Salmo 118, esa piedra angular en el contexto se refiere a Israel, escogido entre las naciones, desechada incluso entre las naciones. Pero recuerden siempre algo, hermanos, las promesas hechas en el Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, los ritos, las profecías, el tabernáculo, el templo, todo esto apunta a una realidad más grande que esas cosas. Como dice el autor de Hebreos, estos solamente eran figuras de aquello que se habría de venir a cumplir a través de Cristo. Entonces, el texto del Salmo 118, aunque en su contexto inmediato se refiere a Israel, su cumplimiento más amplio es Cristo. A esto, mis hermanos, le llamamos tipología bíblica, que espero que veamos en otra ocasión en este seminario. La tipología bíblica se encarga de estudiar los tipos, las sombras del Antiguo Testamento y cómo éstas se cumplen en el Nuevo Testamento. Uno de ellos, por ejemplo, los sacrificios. El cordero que se sacrificaba en los sacrificios rituales. Este cordero apunta hacia un cordero que habría de venir y que habría de morir no 2, 3, 5 veces, sino una sola vez, y eso es suficiente para pagar todos
nuestros pecados. Por lo tanto, el Corderito del Antiguo Testamento es un tipo de lo que habría de venir, que es Cristo. De esta manera, los apóstoles y los padres de la iglesia interpretaron el Antiguo Testamento como el cumplimiento de lo que habría de venir. Y por eso es que Pedro utiliza el Salmo 122 para decirles, este es Cristo y en Él solamente hay salvación. En ninguno otro hay salvación. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? En ningún otro hay salvación. ¿Qué otro texto tenemos en nuestras Biblias para decir esto? Que solamente en Cristo hay salvación, porque la predicación de nuestro mundo es, todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos conducen a Dios, así como todos los caminos conducen a Roma. Esto es verdad. Es verdad que podemos hallar salvación en el Popol Vuh, podemos hallar salvación en el Islam, podemos hallar salvación en el Corán, podemos hallar salvación en otras religiones, en Buda, en llegar al Nirvana, o donde es lo único que podemos hallar salvación. Pedro dice, no hay otra salvación. No hay otro modo de ser salvos. Estas son palabras, también un eco de esas palabras de Cristo. Juan 14. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no es un camino. Cristo no es una verdad. Cristo no es una vida. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. No hay ninguna otra verdad. No hay ningún otro camino. No hay ninguna otra vida aparte de Cristo. ¿Qué hacen los principales con este argumento que Pedro les da? Fíjense lo que es el versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta, fíjense, de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Cristo. ¡Qué texto tan brillante! Al ver esa confianza, al ver esas palabras, dijeron, estas personas, ¿cómo hablan así? ¿Cómo pueden citar el Antiguo Testamento? ¿Cómo pueden hallar estas conexiones mesiánicas en los Salmos? Y recuerden que no solamente citaron los Salmos, hemos estudiado capítulos antes cómo citan a los profetas, citan a Joel, citan a David, citan a Isaías, constantemente están yendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque nuevamente el cristianismo no es una secta del judaísmo, el cristianismo es el cumplimiento de las promesas judías, de las promesas del Antiguo Testamento. Así que el cristianismo no es una nueva religión, es de alguna manera el cumplimiento de todas las escrituras. Es algo muy importante, hermanos, porque muchos judíos ortodoxos y otras partes, otras religiones, ven al cristianismo como una secta del judaísmo. No. El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. El cristianismo es el cumplimiento de todas las profecías. El cristianismo es el cumplimiento de esas promesas acerca del Mesías, acerca del Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque provenimos, o nuestra fe proviene de creer en que Jesús es el Cristo. Y estas personas se maravillaban, porque Juan y Pedro no habían estudiado en las mejores escuelas rabínicas como los principales, y reconocieron que habían estado con Jesús. Y recuerden que Jesús también era una persona no tan brillante para ellos. Jesús no había estudiado quizá en las grandes escuelas como ellos, pero según los evangelios, él enseñaba no como los saduceos, no como los escribas y fariseos, sino que él enseñaba como quien tenía autoridad, y parecía que eso mismo se estaba replicando en los apóstoles. ¿Y cuál fue la consecuencia? El versículo 4 lo dice. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Los que sabían mucho, los que habían estudiado la ley, no tenían argumentos para lo que ellos estaban viendo delante de ellos. Pero después de ordenarles que salieran del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre de este nombre. Fíjense lo que están haciendo los principales. Están haciendo callar a esas personas que están hablando del cumplimiento de todo lo que ellos han leído. Todas las horas que ellos han estudiado la ley,
todos los días que ellos han dedicado, enteros días dedicado a estudiar la ley, los maestros que han pagado, lo que les ha costado estudiar la ley, hablando acerca del Mesías, de aquel que esperaba ahora, era el mismo a quien intentaban reprimir. Ese hombre o ese nombre que era Jesús, el Cristo, para ellos era la mayor amenaza. Sin embargo, al mismo tiempo, para la ley y los profetas, era el centro de las Escrituras. Para ellos era la mayor amenaza, pero para la Tanaj, para el Antiguo Testamento, era el cumplimiento de esa salvación. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo? Si me ayudas, vamos a... Félix, ¿me ayudas a leer 2 Timoteo 3:14, por favor? 2 Timoteo 3:14. Rafita, disculpa, es que ando en la calle y no ando cargando mi Biblia, te estoy escuchando. Ok. Perdón. No te preocupes. Adri, Gracias, ¿me puedes Rafita. ayudar? Sí, no te preocupes. Adriana, ¿me puedes ayudar a leer 2 Timoteo 3:14, por favor? Aquí. Ya voy. Segunda de Timoteo 2:14, enseguida. Sí. Dice, recuérdales esto, exhortándoles, dándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Es 2 Timoteo 3:14, amiga? 3:14, perdón, leí 2:14, perdón. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y el 15? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Exacto. Fíjate lo que dice Pedro, dice Timoteo Pablo a Timoteo, más bien. De la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Recuerden que aquí en este momento el Nuevo Testamento no estaba escrito, el Nuevo Testamento no estaba circulando, se estaba componiendo apenas, pero aún no se reconocía como palabra inspirada por Dios. Pero dice Pablo, el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, Timoteo, te puedan hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo es eso? Porque cuando hablamos de Jesús y cuando invitamos a alguien que se acerque a Cristo a leer su Biblia, le decimos que lea los evangelios, que lea Juan, donde se ve a Jesús de una manera más clara, y está bien, mis hermanos, no lo dejemos de hacer. Pero lo que hace Pablo, le remite a Timoteo al Antiguo Testamento y le dice, ahí en el Antiguo Testamento, Timoteo, puedes hallar a Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque el Antiguo Testamento, las promesas, todo eso apunta hacia aquel que habría de venir y habría de pagar nuestra culpa, habría de padecer por nuestros pecados, pero iba a resucitar, iba a restaurar todas las cosas cuando Él venga por segunda vez. Y es lo que hacen justamente los apóstoles. Los apóstoles representan un testimonio en todo el libro de Hechos acerca de esta verdad. Y el versículo 18 dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen. Si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, ¿por qué dicen esto los apóstoles? Porque han demostrado una y otra vez que lo que dicen es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y por eso dicen, a ver, ustedes díganos, sean honestos por una vez en su vida. ¿Deberíamos hacerle caso a ustedes o lo que se está cumpliendo según la palabra de Dios? Porque nosotros, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. Todo el pueblo estaba siendo testigo de esto. Todo el pueblo había sido testigo de la sanidad. Todo el pueblo había sido testigo de lo que Dios estaba haciendo. Dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en que se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No era un jovencillo, no era alguien que apareciera de repente, no, era un hombre que era conocido por el pueblo. Sin embargo, el pueblo conoció el poder de Dios a través de esta sanidad y del testimonio que el Señor estaba haciendo. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Dice el versículo 23 que cuando quedaron en libertad, fueron con la iglesia, para con los suyos, y les contaron todo lo que había sucedido.
Dice que al oír esto, unánimes alzaron la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y por qué los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Fíjense lo que hacen la iglesia, ponen su esperanza en el soberano Dios. A pesar de la batalla, a pesar de las amenazas, a pesar de que probablemente si seguían predicando iban a ser censurados, encarcelados y hasta sentenciados a muerte, ellos confiaban en aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ese mar, en todo lo que hay en la tierra, y ellos se remiten al Antiguo Testamento. Hermanos, quiero que vean algo. El Antiguo Testamento es precioso. De verdad que deberíamos entender esto, porque en muchas iglesias se ve el Antiguo Testamento como un libro viejo, como un libro que ya no es para los cristianos, un libro que ha pasado de moda, un libro que ha sido nada más para los judíos, un libro que es aburrido, un libro que no tiene sentido para nosotros el día de hoy. Mis hermanos, cuántas mentiras. El Antiguo Testamento es precioso, porque todas las escrituras hablan de Cristo. Y si el Antiguo Testamento habla de Cristo, entonces para los cristianos el Antiguo Testamento es sumamente importante. Y la iglesia lo tomaba así. La iglesia no desdeñaba el Antiguo Testamento, más bien anclaba su fe. Veía que su fe provenía desde las escrituras, desde el Antiguo Testamento, y por eso citaban el Antiguo Testamento. Pero qué precioso y qué verdad tan hermosa hallamos en el versículo 27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto a los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Fíjense, está muy interesante el versículo 27 y vamos a leerlo otra vez. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer ¿qué? Cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Quiero que piensen en esta mañana en esta pregunta. Cuando la oración de la iglesia proclama lo siguiente, que se reunió Herodes con Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel contra Jesús, dice, ellos se reunieron para ellos según cumplir sus planes de obstruir la obra de Jesús. Pero lo que dice el versículo 28 es, eso lo hicieron para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. En otras palabras, Jesús, su vida, su muerte y resurrección no fueron planificadas, especialmente su muerte por los hombres, sino por Dios. Y esto está anclado en el Antiguo Testamento, en las promesas del Antiguo Testamento. Así que mi pregunta para ustedes es, anótenla de verdad, porque vamos a hacer este ejercicio, contestarla por grupos. ¿En qué pasajes del Antiguo Testamento se nos anuncia que Cristo debería morir por nosotros aparte de Isaías 53? No hablen de Isaías 53 porque todos conocemos Isaías 53, pero aparte de Isaías 53, ¿dónde Dios nos muestra que Jesús, el Cristo, el Mesías, el Mesías, tenía que padecer, tenía que morir por nuestros pecados? Quiero que piensen en esta pregunta, porque es muy bonito hablar ahorita en la pantalla y decir amén a todo lo que estoy diciendo, pero quiero que piensen en esto. ¿En qué parte del Antiguo Testamento tenemos este testimonio? Así que voy a ponerlos en grupos